Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en Química. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de la química orgánica sobre un grupo funcional que se denomina éter, ¿sí? Entonces, los éteres son como tal grupos o estructuras dentro de química orgánica que nos pueden servir para obtener diferentes compuestos que se utilizan dentro de la vida cotidiana o para la fabricación de compuestos industriales, ¿no? Entonces vamos a estar viendo un poco sobre la nomenclatura, sobre su fórmula, sobre cómo nosotros podemos nombrar estos compuestos y también en cómo podemos construir estructuras de éteres dentro de Chemscape, que es una aplicación diseñada o con el fin de nosotros poder estructurar cualquier estructura de un grupo funcional para poder aprender un poco más de forma más fácil, ¿no? Entonces, bien, como les decía, ¿no? En cuanto a la nomenclatura de éteres, la fórmula general va a estar de esta manera, es decir, R unido a o u oxígeno y también unido a otra R. Entonces, ¿qué quiere decir R y R'? Van a representar a cadenas de carbono, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el oxígeno, tanto del lado derecho como el del lado izquierdo, va a estar unido a cadenas de carbono, ¿ya? Este método es el más sencillo y usado para éteres simples. Eh, por lo general, esta fórmula es más utilizada para los éteres, ¿no? Se nombran los grupos de alquilo o arilo unidos al átomo de oxígeno en orden alfabético y luego se añade la palabra éter al final. La fórmula es R, oxígeno R', éter, en orden alfabético. Grupos idénticos. Si los grupos son iguales, se usan el prefijo di. Entonces, vamos a ver. Existen tipos diferentes de éteres que se pueden considerar como éteres simétricos o éteres asimétricos o de tipo aromático. Sí, entonces, como podemos ver en la parte de aquí, tenemos simétricos, asimétricos y aromáticos. Entonces, dentro de los éteres simétricos, quiere decir que la cadena, tanto del lado derecho o del lado izquierdo como del lado derecho, van a tener la misma cantidad de carbono, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos dos carbonos que se denomina como etil y en este caso el éter que representa al oxígeno, ¿sí? Entonces, al nosotros tener dos tipos de compuestos idénticos o iguales a los dos lados de la cadena, vamos a aumentar un prefijo de cantidad y vamos a nombrar al compuesto como tal. Sí, entonces se llama dietil éter. Di por lo que son dos etiles, etil por lo que obviamente es el etil y éter por lo que se termina con la palabra éter al final de cada compuesto de éter, ¿sí? En cuanto al éter asimétrico, se denomina o se nombra primero. Vamos a identificar qué grupos o cuántos carbonos nosotros tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. Por ejemplo, del lado izquierdo nosotros tenemos solo un carbón, es decir, metil. Ahora, del lado derecho vamos a tener un etil, sí, por ejemplo, etil. Nosotros no podemos poner como metil, metano o etano porque vienen a ser como radicales dentro de esta estructura, ¿no? Entonces se le coloca como un radical como tal, como metil, etil, propil, isopropil, butil, propil, exil. Sí, entonces depende de el número de cadenas para nosotros poder ponerle nombre. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos aquí a la representación del éter, es decir, el oxígeno, y terminamos con la palabra éter, ¿no? Entonces tenemos metil, etil, éter. Sí, entonces ahí nosotros ya tenemos nuestro nombre del compuesto. Ahora, ¿qué pasa con los compuestos aromáticos? Dentro de los compuestos aromáticos nosotros tenemos igual
dos compuestos que son netamente idénticos y en este caso unidos al éter, ¿no? Entonces tenemos al benceno, que es en este caso dos tipos de bencenos, pero nosotros no podemos ponerle el benceno como, sino como radicales. Entonces en este caso se van a llamar fenil. Como son dos, difenil y éter para ponerle en representación de nuestro oxígeno, ¿ya? Ahora, vamos a ver a los pasos para nombrar, en este caso, este tipo de compuestos de éteres. Entonces, primero vamos a identificar las cadenas, separar al grupo en dos partes, ¿no? Entonces decíamos que la cadena de alquilo o arilo, es decir, la representación de R, enlace oxígeno, va a ser nuestra mitad, y oxígeno, enlace R', va a ser nuestra otra mitad, ¿sí? Entonces ahí vamos identificando cuántos carbones tienen del lado derecho, tanto como del lado izquierdo, para poder nombrarlos. Nos dice seleccionar el alcoxi. La parte con menor cantidad de carbonos junto con el oxígeno es el sustituyente alcoxi. Como por ejemplo, en este caso nosotros tenemos metoxi. ¿Sí? Existen varias formas de nosotros poder nombrar los éteres. La primera es, como les mencioné anteriormente, es ponerles como el nombre de los radicales, ya sea metil, etil, propil, butil, pentil, exil, entre otros, ¿sí? Entonces, en este caso, nos dice que primero debemos ver cuál es el grupo alcoxi, es decir, el oxígeno que está unido a menos cadenas, y lo vamos a poner como oxi. En este caso, ¿no? Nos da el ejemplo de que el CH3O es del grupo metoxi, un carbono, porque es la cadena menos larga. Entonces, este grupo se va a llamar metoxi de etilo, ¿ya? Es otra forma de nosotros poder nombrar a los éteres. Ahora nos dice seleccionar al alcano principal. La cadena más larga es el alcano principal. Por ejemplo, en este ejemplo es el etano, dos carbonos. Para nombrar, combine las posiciones si es necesario y nombre el alcoxi con el nombre del alcano. Sí, entonces tenemos metoxietano. En la parte de acá arriba no va a ser metoxidietilo, sino metoxi. Entonces no decía que es un metoxietano. ¿Ya? Tenemos nuestra forma de nombre. O también sería la otra forma que quedaría como metil, etil, éter. Metil, etil, éter. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí podemos optar por las dos formas de nombrar. En este caso, vamos a ver ejemplos. Miren, tenemos un metoxi, un etoxi, un metoxi. El primero, metoxietano, metoxietano. El segundo, etoxietano. El otro es metoxipropano. ¿Sí? Entonces, podemos nombrar de dos formas, ¿no? Este podría ser como metil, propil, etano. Podría ser otra forma, ¿no? En cuanto a la nomenclatura funcional, es el método más sencillo y usado para los éteres simples. Se nombran los grupos de alquilo o arilo, o sea, es decir, los radicales, unido al átomo de oxígeno en orden alfabético y luego se añade la palabra éter al final. En cuanto a los grupos idénticos son iguales, se usa el prefijo di. ¿Sí? Entonces, como ya les había mencionado, ¿no? Miren, tenemos de la forma de metoxi y tenemos la forma de como radical de etil, metil, ¿sí? Entonces, en este sentido, miren, tenemos etil, tenemos un grupo metil y un grupo etil, un grupo etil y otro grupo etil, un grupo, en este caso de 6 carbonos y un metil, ¿sí? Un exil y no, un fenilo, un fenil. Y el metilo. Entonces tenemos identificado nuestros radicales etil y metilo, etilo y etilo, fenilo y metil. El nombre común quedaría como etil metiléter, dietiléter, fenilmetiléter.
O en este caso sería, para la primera sería metoxietano, pro, et- metoxietano, etoxietano, sería metoxifenil, o lo vamos a dejar como fenilmetiléter, ¿ya? En cuanto a los ejemplos, nosotros podemos observar aquí varios ejemplos estructurados en ChemSketch. Por ejemplo, tenemos al metoxietano, al etoxi 2-metilhexano, al 1-etoxibutano. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos estructurar dichas estructuras como tal en ChemSketch, ¿sí? Entonces, esta es nuestra plataforma de ChemSketch o nuestra aplicación en la cual nosotros tenemos varios elementos químicos, tenemos para añadir texto, tenemos para insertar cuadros, flechas, símbolos, tenemos para poner los nombres, también tenemos para añadir diferentes estructuras, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar un grupo que se denomina, una estructura que se denomina como etoxietano. Entonces, al decir que es el etoxietano, vamos a poner nuestro grupo éter, vamos a seleccionar y vamos a poner en Tools. Entonces, vamos a verificar que esté para eliminar los ceros. Y vamos a aplicar, ¿sí? Entonces ahí ya se elimina los ceros, vamos otra vez a señalar, vamos a poner en Tools y Clean Structure, ¿sí? Entonces ahí se va a limpiar nuestra estructura y vamos a poder identificar todos los carbonos, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo por acá y vamos a pedirles que nos den nuestro nombre del compuesto. Miren, entonces, esta plataforma por lo general suele dar el nombre en inglés y nosotros lo vamos a poner en texto y vamos a corregir. Se llama como etoxietano o como dietil éter, ¿sí? También se puede llamar dietil éter. Bien, vamos a hacer otra estructura, ¿no? Entonces, vamos a dibujar la otra estructura. Vamos a ponerla aquí, aquí. Vamos a señalar nuestro grupo éter. Vamos a señalar la estructura. Vamos a aplicar para limpiar. Vamos a poner en limpiar estructura. Y ahí se ha limpiado nuestra estructura, ¿sí? Si ustedes consideran que está muy unido, le vamos a separar un poco. Bien. Entonces ya tenemos nuestra estructura. Ahora vamos a pedirles que nos dé un nombre. Miren, se llama 1-butoxibutano. Quiere decir que del lado derecho y del lado izquierdo tenemos una cadena de 4 carbonos. Butoxibutano. O también se va a llamar dibutil éter. ¿Sí? Miren, entonces ahí ya tenemos con las dos formas de nosotros poder nombrar, en este caso, a la estructura. Y esta también es una de las formas en las cuales nosotros podemos crear estructuras dentro de las plataformas o aplicaciones que se utilizan para química orgánica. Sí, entonces eso es en cuanto a todo lo que podemos ver sobre nomenclatura, algunos compuestos, cómo nombrarlos, cómo utilizarlos, o cómo establecer la estructura y los nombres dentro de ChemSketch. Sí, entonces espero que les haya gustado y hasta la próxima.